5 semanas de guerra, 20 millones de barriles diarios bloqueados, bancos centrales vendiendo bonos del tesoro al ritmo más agresivo en una década y un presidente publicando en redes sociales que toda una civilización iba a morir esa noche. Eso es lo que hizo falta para que llegara un alto al fuego de 2 semanas y le dieran un respiro al pueblo iraní y a los mercados globales. El petróleo cayó 8% en minutos. Los futuros del S&P subieron casi 2% en un par de horas. Irán se comprometió a permitir el tránsito por el estrecho de Hormuz, coordinando con sus fuerzas armadas. Y el mundo respiró. Pero los mercados tienen memoria corta. El daño de esas 5 semanas no se revierte con un alto al fuego. Antes del conflicto, más de 100 buques cisterna cruzaban el estrecho de Hormuz cada día. Durante las 5 semanas que el conflicto ha estado activo, solamente 21 petroleros transitaron la ruta completa. El 71% de esos 21 tenían vínculos directos con el régimen iraní. El tráfico comercial legítimo prácticamente había desaparecido. Por ese estrecho pasa el 20% del petróleo que consume el mundo, 20 millones de barriles diarios. Ese flujo estuvo cortado durante 5 semanas y aún con el ceasefire, Irán condicionó el paso en coordinación con sus fuerzas armadas. Es decir, eso no es una apertura libre, es un peaje geopolítico. El Brent arrancó el año por debajo de los $62 por barril. Tocó 117 el día del ceasefire, antes de caer finalmente a los 103 y por debajo de los 100. La gasolina en Estados Unidos ya superó los $4 por galón. Y el gobierno de Estados Unidos proyecta que la producción del Golfo no vuelve a niveles pre-conflicto hasta finales del año, incluso asumiendo que el alto al fuego se sostenga. Pero el asunto del petróleo es solamente la superficie. Lo que estas 5 semanas expusieron en los mercados de bonos, en las reservas de bancos centrales y en la arquitectura del sistema financiero global no se arregla con un alto al fuego. Y es precisamente de lo que quiero hablar en este video. Hay un patrón que se repite en la historia financiera moderna. Cada vez que el mundo entra en crisis, el sistema que sale del otro lado termina con la riqueza y con el poder más concentrados en menos manos. En el 2008, el sistema financiero casi colapsa. La respuesta de la Reserva Federal fue algo llamado relajamiento cuantitativo, que en cristiano significa que el Banco Central se pone a imprimir dinero para comprar activos financieros. En aquella ocasión, la Fed compró billones de activos tóxicos directamente de los bancos y les limpió la hoja de balance completamente, y de paso hasta los salvó de quebrar. El resultado neto fue que los bancos más grandes absorbieron a los pequeños. Antes de la crisis había 15 bancos de inversión importantes en Wall Street. Después solo quedaron 5. En el 2020, el COVID paralizó la economía global. La respuesta esta vez fue inyectar liquidez directamente a la economía real a través de estímulos fiscales, cheques directos, programas de crédito. Pero el resultado neto fue que las Big Tech, las grandes tecnológicas de Silicon Valley, capturaron una porción récord de mercado, mientras que los negocios pequeños cerraron para siempre. En ambos casos nadie planeó que el resultado fuera mayor concentración de riqueza. Pero la gente que está más cerca del poder, con más información y más acceso, siempre están mejor posicionados para responder cuando llega el shock. La pregunta entonces es, ¿qué va a producir esta crisis? ¿Qué estructura va a emerger del otro lado del estrecho de Hormuz? Para responder a eso, primero hay que entender qué tan vulnerable está Estados Unidos en este momento. Hay un indicador del que habla el economista Luke Gromen que se llama la posición internacional neta de inversión. Suena como algo muy técnico, pero en realidad es muy simple. Mide simplemente si le debes más al mundo de lo que el mundo te debe a ti. Después de la primera guerra del Golfo, ese número era negativo del 7% del PIB. Después de la segunda era negativo el 12%. Después del 2008, negativo 15%. Y hoy es negativo 88%. Y negativo significa que el mundo es dueño de más cosas tuyas de lo que tú eres dueño de las cosas de ellos. ¿Y cómo llegó Estados Unidos ahí? Durante décadas vendió activos en acciones, en bienes raíces, bonos del tesoro, a cualquiera que tuviera un superávit comercial. Naciones como China, Japón, Europa, el sudeste asiático. Hoy todos esos extranjeros poseen alrededor de 70 trillones de dólares en activos americanos. Y de esos 70, 9.4 son bonos del tesoro. Mientras todo está en calma, no pasa nada. El problema es cuando ellos empiezan a vender y cuando necesitan vender. Ahí es donde el estrecho de Hormuz conecta con Wall Street.
Esos mismos países que hoy son dueños de una gran porción de la riqueza americana son los más dependientes del petróleo que pasa por Hormuz. Y el petróleo se cotiza en dólares. Así que cuando necesitan dinero para comprar petróleo de emergencia, necesitan dólares. ¿Y de dónde lo sacan rápido? Pues de sus activos en dólares. Venden bonos del tesoro. Cuando los países venden bonos del tesoro en volumen, los rendimientos suben. Y cuando los rendimientos suben, el costo de financiar la deuda de Estados Unidos, que acaba de superar los 39 trillones de dólares, también sube. El interés neto sobre la deuda ya casi se triplicó en 5 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los pagos de interés van a representar el 14% de todo el gasto federal de ese año. El bono del Tesoro a 10 años probablemente es el instrumento financiero más importante del planeta. Estaba rindiendo alrededor del 3.8% antes del conflicto. Hoy está en 4.3% y varios pronósticos lo ubican rozando el 5% para verano. Según la mejor investigación disponible, la zona de peligro está entre 4.6 y 4.8%. A partir de ahí el mecanismo se retroalimenta. Pedir prestado es más caro, así que el déficit crece, así que hay que pedir más prestado. Así que las tasas suben más. Eso es lo que los economistas llaman espiral de deuda. Y con 39 trillones encima, esa espiral se acelera muy rápido. Jerome Powell dijo exactamente esto hace unas semanas, que la trayectoria de la deuda de Estados Unidos es insostenible. No porque el número sea demasiado grande, sino porque la velocidad a la que crece no tiene precedente. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos para remediar esto? Antes del ceasefire había 3 caminos posibles. El alto el fuego no eliminó ninguno, los pausó. Y los 3 siguen sobre la mesa dependiendo de lo que pase en las próximas semanas. El escenario 1 es dejar que el mercado actúe, no intervenir. Los rendimientos se van a 5, 6, tal vez hasta 7%. Eso aplastaría el mercado de acciones, porque las inversiones prefieren un rendimiento garantizado del 5, 6, 7% en bonos antes que poner su dinero en riesgo en la bolsa de valores. Los ingresos fiscales caen porque están ligados al mercado y los déficits pues explotan. El mercado inmobiliario se debilita, el gasto del consumidor colapsa, recesión y como todos saben, Estados Unidos arrastraría a todo el mundo con esta recesión. El escenario 2 sería imprimir. La Fed interviene, compra bonos del tesoro, controla los rendimientos y salva el mercado de la deuda. Pero estaría metiendo liquidez en una economía donde el petróleo sigue arriba de $100 el barril, incluso después del alto al fuego. El resultado sería inflación descontrolada. Podríamos ver niveles que ni siquiera se vieron en el 2021. Y el escenario 3 sería negociar y salir, que es prácticamente lo que acaba de pasar. Estados Unidos aceptó un ceasefire mediado por Pakistán, condicionado a que Irán reabra el estrecho de Hormuz, coordinado con sus fuerzas armadas. Suena razonable hasta que consideras la señal que envía. Estados Unidos empezó el conflicto, no logró reabrir el estrecho por la fuerza y terminó negociando la reapertura en los propios términos de Irán. La pregunta que se hace cada país en este momento es ¿para qué necesito los dólares de Estados Unidos si estos no pueden garantizar el flujo de mi energía sin pedirle permiso a Irán? Esto sería equivalente al momento Suez de Estados Unidos, una referencia a cuando la Gran Bretaña perdió su estatus de potencia global en 1956 por una crisis en el canal de Suez que nunca pudo recuperar. Los 3 escenarios convergen en lo mismo, un dólar más débil y presión inflacionaria. El ceasefire le compró 2 semanas al sistema, pero no cambió nada, no cambió la dirección. Estados Unidos negoció una salida en los términos de Irán, pero eso no cierra la historia. Cierra solamente el capítulo militar y abre el capítulo monetario, porque las consecuencias financieras de estas 5 semanas pues no se acaban y eso apenas empieza. Si la presión sobre los rendimientos no cede, la Fed va a tener que actuar. Y aquí hay un matiz técnico que la mayoría de gente desconoce. No todos los programas de relajamiento cuantitativo son iguales. En el 2008, la Fed compró activos tóxicos directamente de los bancos, limpió sus hojas de balance, pero el dinero nunca realmente salió del sistema bancario. No llegó a la economía real, no llegó a tu cuenta de banco. Por eso ese relajamiento del 2008 no generó inflación significativa al consumidor. Los economistas lo llaman como relajamiento tipo 1.
En el 2020 fue completamente diferente. La Fed compró activos de fondos de pensiones, corporaciones, instituciones no bancarias. Esos vendedores depositaron sus fondos en sus cuentas bancarias comerciales. Los bancos crearon nuevos depósitos y dinero nuevo entró a la economía real. La gente ahora tenía más poder de compra, pero la oferta de bienes no cambió. ¿Cuál fue el resultado? Pues que una inflación del 9% tardó entre 12 y 18 meses en aparecer. Los medios en su momento publicaron titulares diciendo que billones en estímulos no iban a causar inflación, pero estaban totalmente equivocados. Si el escenario 2 se activa ahora, que sería imprimir dinero en medio de un shock petrolero, la inflación resultante podría superar con creces el 9%, porque ahora tendrías liquidez nueva entrando en la economía, donde la oferta de energía física es básicamente restringida. Es la receta perfecta para esta inflación. Crecimiento que se desacelera mientras los precios suben. Y eso es muy difícil de revertir. Y aquí es donde la conversación cambia de diagnóstico a pronóstico. Si cada crisis produce una reestructuración, la pregunta es, ¿cómo se ve la que viene? Estados Unidos tiene dos problemas estructurales que necesita resolver al mismo tiempo. Primero, una deuda de 39 trillones que crece más rápido que la economía y cuyo costo de servicio se dispara cada vez que suben los rendimientos de los bonos del Tesoro. Segundo, una transición tecnológica. Inteligencia artificial y automatización prometen productividad masiva, pero también a costo de un desplazamiento laboral masivo. La solución ya está tomando forma legal y no es teórica. Se llama la Ley Genius. Fue firmada por el presidente Donald Trump en julio del 2025 con apoyo bipartidista y cuyas regulaciones finales se esperan para julio de este año. Lo que hace esta ley es crear un marco regulatorio para stablecoins, activos digitales vinculados al dólar, uno a uno. Y aquí es donde está la clave. Cualquier empresa que quiera emitir una stablecoin bajo la ley Genius debe respaldarla con bonos del Tesoro de los Estados Unidos, dólar por dólar. Así es, cada dólar digital que circule bajo este marco genera demanda automática de deuda del gobierno de Estados Unidos. Esto ya fue probado a escala. Tether, la empresa detrás de la stablecoin más grande del mundo, posee más de 120 mil millones de dólares en activos del Tesoro. Eso lo convierte en un tenedor de deuda más grande incluso que muchos países. Ahora imagina esta mecánica a escala corporativa global. La Apple Wallet respaldada por Treasuries, Amazon Pay respaldada por Treasuries, Tesla con una billetera digital, cada aerolínea, cada plataforma de pagos, cada programa de lealtad, todos convirtiéndose en canales de distribución para deuda de Estados Unidos. No le estás pidiendo a alguien en Argentina o en Vietnam que confíe en una empresa cripto desconocida, le estás pidiendo que confíe en Apple, en Amazon, en todas esas marcas que ya usan todos los días. Y a cambio esta persona obtendría rendimientos, descuentos, protección contra la inflación, en fin, un montón de ventajas. Mientras tanto, sin saberlo, se convertiría en acreedor del gobierno de los Estados Unidos. Es elegante, es escalable y es la forma de distribuir billones de deuda globalmente sin necesitar ningún banco central extranjero que compre un solo bono más. Todo lo que necesitas es la ley, que ya existe, y 8,000 millones de smartphones. El sistema que acabo de describir tiene una propiedad adicional que vale la pena entender. Tether ya ha congelado billeteras, lo ha hecho docenas de veces, a solicitud regulatoria, ha sancionado direcciones y ha marcado cuentas y congelado fondos. Una línea de código y el acceso a tus fondos se apaga. Hoy es una empresa relativamente pequeña operando en un nicho muy particular, pero escala esa capacidad a un sistema donde cada billetera corporativa está sujeta a la regulación de Estados Unidos, respaldada por bonos del Tesoro, gobernada por la ley federal. Lo que obtienes es una infraestructura de control financiero que hace que el sistema SWIFT parezca rudimentario. Este nuevo sistema podría operar a nivel individual, sin importar dónde vivas. Y la parte que más me llama la atención, como alguien que ha trabajado en el sistema financiero durante 15 años, es que nadie va a ser obligado a entrar. La adopción va a ser voluntaria. La gente va a entrar porque los incentivos son reales. Rendimientos, conveniencia y protección contra la inflación. No sé cuándo se materializa todo esto completamente. No sé si toma 2 años o 10. Pero la legislación ya está firmada. La infraestructura ya se probó
y la crisis del estrecho de Hormuz está acelerando exactamente las condiciones que hacen que este sistema sea necesario para el gobierno de Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué hago con esta información? Por supuesto no tengo la respuesta definitiva, pero sí tengo un marco. Primero, entiende la mecánica. Lo más peligroso de estos sistemas es que son complicados por diseño. La complejidad es un feature, no es un bug. La mayoría de la gente va a participar sin entender en qué está participando. Entender el mecanismo no te hace inmune, pero te pone en una posición diferente a la hora de tomar decisiones. Segundo, considera la autocustodia. Si puedes tener una versión física de un activo, ya sea oro o plata, probablemente es mejor que la versión financiarizada. El oro físico ha sido dinero durante miles de años por una razón, porque no necesita institución, una red ni un gobierno para funcionar. Es un activo difícil de rastrear, congelar y desactivar digitalmente. Tercero, diversifica fuera del grid. Activos reales, efectivos, relaciones locales, habilidades que generen valor independientemente de la plataforma digital en la que esté funcionando. Sobra decir que no tengo todas las respuestas y te invito a realizar tu propio research antes de tomar cualquier decisión importante. Pero después de 15 años trabajando dentro del sistema, esto es lo que veo. Y por eso me gusta hacer estos videos para generar un poco de conciencia acerca de lo mucho que desconocemos y nos afecta. Déjame saber en los comentarios qué piensas o cómo crees que toda esta situación se va a desenvolver en un futuro cercano. Nos vemos en el próximo video.